Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aleteya, editorial independiente. El día de hoy, después de muchos programas, tenemos a Zarco Medina, que nos acompañó en el primer programa de Entre Líneas. Esa vez nos vino para conversar sobre su libro La venganza de los Apus, donde se adentraba un poco a contarnos sobre cuentos en torno al Ande, a cuentos fantásticos, incluso un poco de ficción de este corte, ¿no? Y a partir de eso la editorial Aleteya lo ha fichado para construir un nuevo libro llamado El Equeco y los deseos imposibles. Un libro que tiene toda esta mezcla del Ande, pero además también mezcla un poco la ucronía, planteando un cuento donde el imperio, qué hubiera pasado si el imperio inca no hubiera caído, futurismo, qué pasaría, por ejemplo, si es que la tecnocracia basada en el cuidado del medio ambiente llega al poder y se convierte después tal vez en una dictadura, ¿no? Bien, Zarco, bienvenido a Entre Líneas nuevamente. Es un placer tenerte porque tú fuiste el que confió en nosotros la primera vez que hicimos esta primera entrevista. Espero que mejore la entrevista, a diferencia de esa primera vez. Y bienvenido nuevamente. Cuéntanos sobre tu libro. Primero agradecerte, Ruban, agradecer también a HBO Noticias, a Sol también, que nos apoya un montón. Y nada, recordar de que esa primera entrevista de verdad fue bastante rápida por el entusiasmo que había en ese momento, ¿no? De sacar el programa, de tenerlo, y fue bien gratificante. Después vino ese premio, ¿no? Ese premio para poder continuar con este programa, y yo acompañándolos de verdad desde afuera, ¿no? Hasta que por fin ya somos de la casa, ¿no? Y esto es algo bonito, ¿por qué? Porque alienta mucho a los jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven, pero yo he visto a jóvenes que han empezado así, ¿no? Participando, de repente metiéndose con un poco más de ganas en el tema de la literatura, contactándose a través del Facebook, a través de páginas, participando en concursos, ¿no? Y de pronto estar a la vista del ojo del editor, ¿no? Y de pronto un día te viene la propuesta: oye, ¿qué tal si, o qué es lo que tienes? A ver, mándame una muestra de... Y eso me pasó a mí, ¿no? Yo la verdad no esperé esta propuesta de poder hacer El Equeco y los deseos imposibles. Es más, ni siquiera tenía planificado retomar un libro con estas características, ¿no? Sino lo que yo pensaba era hacer de repente un libro urbano, como el primero que hice, ¿no? Palo con clavo y santo remedio. Pero ahí vino, ¿no? Todo el proceso de poder decidir qué era lo mejor, ¿no? Y yo creo de que ahí viene la diferencia, porque cuando yo saco los dos primeros libros, muy independiente para ser sincero, no tenía todo el apoyo, digamos, de mi familia, tenía el apoyo de Herbert Gutiérrez, que me ayudó a editarlo, pero la visión de una editorial siempre te da un plus, ¿no? Y yo creo que con este libro he descubierto ese plus, ¿no? Que también quisiera que otros lo tuvieran, y es el orden. ¿A qué me refiero? Los primeros libros para mí son de mi mayor agrado, pero al retomar la lectura veo de que me apresuré demasiado, no corregí muchas cosas, algunas cosas no estaban bien coherentes. En cambio ahora, bajo la visión de varios que fueron leyendo los cuentos, fuimos dándole un orden, ¿no? Hemos hasta literalmente corrido para comprobar algunos Claro, datos. y justo hablando de correr, cuéntanos sobre el proceso de edición de tu libro, ¿no? Porque una cosa es el interno, pero tal vez compartirnos esta parte de cuando tú dices, no, he corrido. ¿A qué te refieres con he corrido, no? O sea, este proceso de construcción del libro no es solamente escribo mi libro y ya lo publico. No, porque uno tiene que escoger. Siempre me acuerdo de lo que hizo Gabriel García Márquez con 12 cuentos peregrinos, ¿no? Le trató de dar una unidad, que hablara el conjunto de un tema, ¿no? Y es irónico porque él explica el proceso y yo me había olvidado cómo era ese proceso en realidad, porque es un proceso de tiempo. Entonces, para poder escoger estos 21 cuentos ha sido como un proceso de selección, pero tipo matanza, porque aparecían unos y había otros que no, ¿no? Entonces, había uno que por ejemplo, yo quería mucho, ¿no? Que, no, este sí tiene que ir, y de pronto no daba con todo el conjunto, ¿no? Entonces, es también saber perder, ¿no? Morir por el bien del libro, en realidad, ¿no? Y hay otros cuentos que se han tenido que rehacer totalmente. La historia de cada uno de estos cuentos es particular, ¿no? Hay unos que han participado en el anterior libro, que muy pocos en realidad, que han tenido que pasar por una revisión. Hay otros que los envié a participar en algunas antologías, han participado en otros libros, pero que también ha tenido que pasar su revisión. Y hay los nuevos, ¿no? Por ejemplo, El Equeco es totalmente nuevo, totalmente inédito,
por ejemplo, es el cuento que parte a la mitad del libro, ¿no? Pero esa es una intencionalidad que ha tenido que descubrirse. Y bueno, lo de correr, pues efectivamente, muchos de los cuentos, al ser ciencia ficción dura, porque no es una ciencia ficción así sencilla como puede ser, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Algo así, ¿no? Que siempre nos referimos a Star Wars como ciencia ficción leve o anecdótica. En cambio, la ciencia ficción dura, como Asimov, digamos, en esa línea, tiene que tener los datos bien sopesados. Entonces, para eso, por ejemplo, en uno de los cuentos, que es 15 segundos en Pasamayo, por ejemplo, se tenía que corroborar de que lo que sucedía en esos 15 segundos era verosímil. Entonces, para eso había que correr y comprobarlo, y te acordarás, ¿no? Tuve que estar corriendo durante varios 15 segundos, digamos, para comprobar que efectivamente las cosas que se planteaban en el cuento sucedían o podían suceder, ¿no? De haber pasado realmente en este cuento, ¿no? Y otros datos más, por ejemplo, que en un momento era el baúl, ¿no? Se transformó y que apareció en una antología, ¿no? Los cuentos de Cthulhu, que no se pronuncia bien, pero ahí apareció en esa antología. Pero para este libro hemos tenido que rehacerlo totalmente para poderle dar esta unidad, ¿no? Y también algo que sí quisiera resaltarle a los jóvenes, ¿no? Esto de perder en el texto. ¿Por qué? Porque con poco dices más, ¿no? Entonces, en el cuento, eso es algo que uno sabe cuando lee, todo lo que tú quieras. Pero cuando uno empieza a rehacer realmente un buen trabajo literario, se da cuenta que a veces sobran las palabras, a veces como dice Cortázar, ¿no? Entonces a las palabras exactas ameritan un buen cuento, ¿no? Y las palabras alargadas pues lo desmerecen, ¿no? Entonces eso también como consejo, ¿no? Porque yo le pasaba en carne viva tener que cortar algunas frases que para mí eran, digamos, melódicas y aportaban al cuento, pero en el conjunto definitivamente no estaba, ¿no? Así que le hemos metido tijera, pero sí puedo decirle hasta decir basta, pero en aras de sacar un buen libro que estoy más que seguro los va a convencer de muchas cosas, ¿no? Bien, Sarko, tú nos comentabas que has tenido que correr, que has aprendido a que menos es más. En este proceso, ¿tú qué aprendizaje? O sea, tendrías que resumirlo en 3 palabras. ¿Qué aprendizaje te llevas de hacer este libro, de todo el proceso editorial? Pule, corta y pierde. Ya, pule, corta y pierde. Para todos aquellos que están leyendo, a veces uno piensa que su trabajo es, digamos, definitivo, ¿no? Pero hay todo un proceso que viene después. Una vez que terminas de escribir, realmente recién empieza el trabajo. Sarko, El Ekeko y los deseos imposibles. Es una mezcla entre Occidente, duro, digamos, eurocéntrico, y el Ande, ¿no? Esa vena te ha costado sacarla porque cuando empezamos a ver los textos ya de palabras del lado del editor, digamos, es como que tú pasaste un texto que era cuentos urbanos, ¿no? Y yo te dije, oye, no tienes otra cosa, sí, hasta que al final tuviste que darte cuenta, ¿no? Pero ¿te ha costado hacer todo eso? En realidad es parte de morir, ¿no? De perder en realidad una idea, porque uno, como dices, el escritor a veces se aferra mucho a ciertos cuentos, ¿ya? Y eso no significa que no haya la libertad de hacerlo, al contrario, ¿no? Dentro del caos de la creación, pues siempre va a haber un orden al cual recurrir, ¿no? Es una dualidad increíble, pero es la verdad, es el universo, ¿no? Y justamente esta apreciación de un universo caótico ha hecho de que estos cuentos tengan eso, ¿no? Que estén atravesados por dos cosas principalmente, ¿no? El tiempo y el deseo. Para lograr eso, justamente he tenido que perder mucho del texto. Y de tiempo. Y del tiempo también. ¿Por qué? Para poderle dar el sentido, porque estos cuentos, si bien es cierto, tienen una amalgama de muchos subgéneros. Por ejemplo, ¿no? Empezamos con fantástico, real mágico, seguimos adelante con mitología urbana, mitología histórica, después vamos con ucronía, pasamos a ciencia ficción, hacemos una combinación, regresión, ¿no? Bucles temporales, viajes al espacio. Entonces, ¿cómo darle una unidad a todo eso, ¿no? Era la pregunta, ¿cómo hacer que todos estos subgéneros convivan en un libro que tenga una unidad, ¿no? Entonces, ese ha sido la chamba, de verdad. Y yo estoy muy contento, ¿por qué? Porque en este libro puedo demostrar una vena que desde siempre me ha gustado, que es la fantasía y la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque considero que es una revancha histórica.
¿En qué sentido? Durante muchos años, por ejemplo, El Señor de los Anillos era considerado literatura para jóvenes, y era puesta así, ¿no? Para jóvenes, y todavía entre comillas, ¿no? O sea, para los jovencitos pues, que quieren perder el tiempo, ¿no? Pero no, bueno, ahora hay un revivir de toda esta literatura, ¿no? Gracias a muchas películas, ¿no? Que han vuelto los ojos hacia los libros originales, pero yo creo que es el momento justo. ¿Por qué? Porque el Perú, y no solamente el Perú, sino Latinoamérica, tiene mucha cosmogonía andina, latinoamericana, riquísima, y eso lo vio Arguedas en su momento. Él decía, ¿no?, que cuando maticemos o imprimamos esta cultura andina en nuestro diario que hacer, aprenderemos a lo que somos. Y eso es genial. Entonces yo creo de que tenemos mucho que ofrecer al mundo occidental, sin desmerecer todos los logros en literatura que nos han enseñado, pero podemos sacar cosas nuestras, ¿no? Nuestros propios monstruos, nuestras propias historias fantásticas. Vemos que tenemos toda una mina para explotar, ¿no? Zarco, tu libro, El Equeco y los deseos imposibles, lo podemos encontrar en La Independiente, Feria de Editoriales Peruanas, del 26 de abril al 5 de mayo. Tú, además de esto, ¿qué recomendarías o qué libro le recomendarías a aquellas personas que quieren acercarse a la lectura, a la literatura? Definitivamente, si hay un libro que yo recomendaría es El Principito. ¿Por qué? Porque este libro, si bien es cierto, entre comillas, es para niños supuestamente, tiene un mensaje para los adultos impresionante. Yo no podría recomendar otro libro de entrada porque lo he comprobado, no solamente a mí, sino a mi hijo. Entonces, si he visto que mi propio hijo de 8 años le ha impactado tanto, entonces yo creo de que a cualquiera lo animaría a seguir leyendo y a buscar otros libros más. Zarco, muchas gracias por estar con nosotros y te desearte toda la suerte del mundo. Y ya pronto estaremos hablando, o al menos compartiendo la información sobre la presentación de tu libro en Arequipa. Muchas gracias. Estamos en la sección de reseñas y recomendaciones. Vamos a reseñar para esta vez Perla, de Harry Calderón. Perla es una historia donde las protagonistas son mujeres. Es una niña que no puede llorar, que está tratando de buscar la manera de encontrar sus sentimientos, porque sabe que son necesarios. Pero aquí también entra un componente mítico que nos ayuda a comprender también cómo se puede entender la emoción en el Ande, ¿no? Hay cosas que son más importantes que otras y que a veces no sabemos reconocerlas. El tema del agua, por ejemplo, es un tema bastante importante en este libro que nosotros tenemos que aprender a comprender. Yo les recomiendo entonces que lean, sobre todo con sus niñas, Perla, de Harry Calderón, y no nos olvidemos, amigos, que leer nos hace libres.